Nervio facial. Séptimo par craneal. Según las alteraciones patológicas, nervio de Bell o nervio de Charles Bell. Haremos un resumen del nervio facial desde su origen real, origen aparente, trayectoria intrapetrosa, ramas colaterales intrapetrosas, su trayectoria en la celda parotidia, sus ramas colaterales extrapetrosas y sus ramas terminales de inervación. El nervio facial es mixto. Será motor para la inervación de todos los músculos cutáneos, músculos de la mímica o músculos de la expresión facial. Será también motor para la inervación al músculo del estribo, vientre posterior del digástrico, al músculo estiloideo, los músculos auriculares posteriores y al músculo occipital. Es sensitivo. Dará la sensibilidad a nivel de la membrana timpánica, conducto auditivo externo. Sensorial. Determinará las sensaciones gustativas de la punta de la lengua y es órgano vegetativo para la inervación de la glándula lagrimal, glándulas mucígenas de las fosas nasales, glándula submaxilar y sublingual. Entonces, se dice que el nervio facial es motor, sensitivo sensorial, parasimpático, origen real. Si realizamos en un corte a nivel de la protuberancia, podemos encontrar a los núcleos del origen real del nervio facial. Presentará un núcleo motor, denominado núcleo motor principal del nervio facial. Este núcleo motor estará en relación al núcleo del motor ocular externo. A ese nivel dará la primera rodilla o genículo del nervio facial. Presentará dos núcleos parasimpáticos. Uno, que es el núcleo salivar superior. Mediante este núcleo se inervará a la glándula submaxilar y a la glándula sublingual, determinando su secreción. Y el núcleo parasimpático, denominado lacrimomuconasal o simplemente lacrimal. Este núcleo determinará la inervación parasimpática de la glándula lagrimal y la mucosa nasal. Sus fibras sensitivas van a terminar a nivel del fascículo del haz solitario. Estas determinarán su formación sensitiva sensorial. Su origen de esta terminación del fascículo sensitivo es a nivel del genículo o rodilla del nervio facial o ganglio geniculado. Origen real. Origen aparente. En una configuración del tallo cerebral que estará formada por el puente de Barolius, protuberancia, ponticulus pontis, por el bulbo o médula oblonga y la división entre ambas o la separación morfoanatómica por el surco bulbo protuberancial o línea bulbo protuberancial. En dicho surco presentarán la emergencia de pares craneales. Medialmente podemos observar la emergencia aparente del sexto par craneal, nervio motor ocular externo o abducen. Se menciona que se hará por encima de las pirámides o suprapiramidal.
podemos presenciar en el bulbo la oliva bulbar, y a nivel de la oliva y el surco bulbo-póntico bulbo-protuberancial una fosita, que es la fosita supraolivar. A ese nivel, la emergencia del séptimo par craneal del nervio facial. Lateral al nervio facial suprapeduncular, la emergencia del octavo par craneal, vestíbulo coclear auditivo. Entre el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear podemos evidenciar al nervio intermediario de Weisberg, ramo sensitivo del nervio facial, nervio glosopalatino, también denominado 13º par craneal, origen aparente. En la trayectoria del nervio facial, después del origen aparente del surco bulbopóntico, su fibra sensitiva y su fibra motora darán el trayecto del piso posterior al piso medio de la base del cráneo, en busca de la cara posterior superior del peñasco. A este nivel se encontrará el conducto auditivo interno o meato interno. El nervio facial estará superior al nervio vestíbulo coclear apoyándose a ella como en un canal. Su relación medial será también con la arteria timpánica o laberíntica. Dentro del peñasco, el nervio facial va a tener 3 trayectorias, denominadas el acueducto del falopio o conducto óseo del nervio facial. Esta trayectoria presentará una primera porción de aproximadamente de 5 a 6 milímetros de longitud. Estará en relación entre la primera vuelta del caracol y el vestíbulo. Por tal motivo se denomina la porción laberíntica. Termina a nivel del ganglio geniculado. La segunda porción tiene aproximadamente 10 milímetros de longitud y estará en relación con la pared interna de la caja del tímpano. Por eso se ha denominado porción timpánica. A su vez, estará en relación superior y posterior a la ventana oval y a la ventana redonda, y en relación inferior al conducto semicircular lateral o externo. Esta segunda porción mide aproximadamente 10 milímetros y terminará en la porción o el ingreso del aditus adantrums. A nivel del aditus adantrums se inicia la tercera porción y terminará a nivel del agujero estilomastoidea. Esta tercera porción mide aproximadamente 15 milímetros y estará en relación con la porción mastoidea. De acuerdo a ello se denomina la porción mastoidea. El nervio facial, a nivel de la trayectoria del acueducto de falopio, presenta la primera porción laberíntica, la segunda porción timpánica y la tercera porción mastoidea. Entre la primera porción y la segunda porción, el nervio facial no da ramas colaterales, solamente a nivel de la tercera porción y la rodilla del nervio facial, formándose a ese nivel el ganglio geniculado o ganglio sensitivo del nervio facial o rodilla del facial. En esta imagen de Lockhart, Hamilton, podemos evidenciar en verde la primera, segunda, tercera porción del nervio facial en el acueducto de falopio. Entre la primera y la segunda, al ganglio geniculado. En esta trayectoria vamos a mencionar sus ramos colaterales intrapetrosos, que son el nervio petroso mayor o nervio petroso superficial mayor, el nervio petroso menor
o nervio petroso superficial menor o ramo comunicante simpático a nivel de la tercera porción, al nervio estapédico o nervio del estribo, a la cuerda del tímpano, al ramo comunicante con el nervio vago y el ramo sensitivo del conducto auditivo externo. 6 ramas colaterales intrapetrosas. Mencionemos al nervio petroso superficial mayor. El nervio petroso superficial mayor nace del vértice del ganglio geniculado, presenta una trayectoria hacia anterior y saldrá por el hiato de falopios o conductos accesorios faciales de la cara anterosuperior del peñasco. Este nervio petroso superficial mayor en su trayectoria se va a anastomosar con el nervio petroso profundo mayor, que es un ramo colateral del nervio timpánico o de Jacobson que corresponde al glosofaringio. Una vez más, encontrando por la superficie de la arteria carótida interna, se encontrará el plexo simpático pericarotidio. Y de esa forma, este plexo dará un ramito simpático, formando al nervio pterigoideo o nervio vidiano. El nervio vidiano podemos mencionar que presenta 3 ramas aferentes, que son nervio petroso superficial mayor, nervio petroso profundo mayor y el ramo simpático pericarotidio. Este nervio vidiano o nervio pterigoideo terminará a nivel del ganglio esfenopalatino o de Meckel. Nervio petroso superficial menor o ramo comunicante simpático. El nervio petroso superficial menor se va a anastomosar con el nervio petroso profundo menor, que es un ramo colateral del nervio de Jacobson o nervio timpánico que corresponde al glosofaringio. En su trayectoria se ha de encontrar con el plexo simpático de la arteria meningia media. Una vez formando las 3 fibras, darán origen al ganglio óptico o ganglio del nervio maxilar inferior. Nervio estapédico. Este nervio estapédico o nervio del estribo nace aproximadamente a 5 milímetros por debajo del origen de la tercera porción del nervio facial. Se va a dirigir su trayectoria anteriormente y saldrá por un ostium de la formación de la pared posterior de la caja del tímpano a nivel de la pirámide, para dirigirse e inervar al músculo del estribo. Aproximadamente entre 3 a 4 milímetros inferior a él nacerá la cuerda del tímpano o cuerda timpánica. Esta que saldrá de la porción timpánica por la fisura de Glaser o fisura petroescamosa anterior, próximo a la apófisis espinosa por un ostium. Esta cuerda del tímpano en su trayectoria se va a anastomosar o acompañar con el nervio lingual que corresponde al trigémino. Próximo a la salida del agujero estilomastoideo, vamos a encontrar al ramo comunicante con el nervio vago o décimo par craneal y el ramo sensitivo del conducto auditivo externo como última rama colateral intrapetrosa que sale por el agujero estilomastoideo. Este ramo sensitivo se encontrará a nivel
del borde anterior de la apófisis mastoides y va a inervar la porción posterior del conducto auditivo externo y parte de la cara lateral de la membrana timpánica, a lo que se le ha denominado la zona de Say-Hunt, las fibras sensitivas. Las colaterales extrapetrosas, la primera rama colateral extrapetrosa es el ramo comunicante con el nervio glosofaríngeo, también denominado el asa de Haller. Este ramo comunicante va a estar próximo al ganglio de Andersch. Tenemos al nervio auricular posterior. Este nervio auricular posterior va a inervar a los músculos auriculares posteriores, al vientre posterior del músculo occipito frontal, específicamente al músculo occipital. Y presentará un tronco común. Este tronco común para el vientre posterior del músculo digástrico y al músculo estiloideo. Pueden estar divididas o unidas a su vez. Y un ramo inconstante que es el nervio lingual. Tenemos 4 ramas colaterales extrapetrosas. Ramo comunicante con el glosofaríngeo o asa de Haller, el ramo auricular posterior, el tronco común para el vientre posterior del digástrico y el músculo estiloideo y el ramo inconstante del nervio lingual. Una vez el nervio facial, dando sus ramas colaterales intra y extrapetrosas, sale por el agujero estilomastoideo en relación con la apófisis estiloides y el músculo estiloideo y vientre posterior del digástrico. Estas tendrán su dirección hacia lateral y anterior en busca de la celda parotidia, en relación más posterior y superior, que darán la formación de sus 2 ramas terminales. Ramas terminales del nervio facial. A nivel de la región parotidia, en el intersticio de la glándula parótida y su relación de la cara externa de la vena yugular externa, donde da su origen estas ramas terminales, la temporocigomática, denominada temporofacial, o la marginal cervical, denominada cervicofacial. Tenemos la temporofacial, la cervicofacial, temporocigomática o marginal cervical. Estos para la inervación de todos los músculos de la expresión facial, músculos cutáneos o músculos de la mímica. La distribución de las ramas terminales del nervio facial, que son temporales, cigomáticas, bucales, maxilares o mandibulares y cervicales. La fusión de los ramos anastomóticos del temporofacial va a formar un plexo denominado el plexo de Henle. A su vez, podemos trazar una línea arbitraria que sigue desde la trayectoria del trago al canto comisural labial o ángulo labial. Recalco nuevamente, esta línea es arbitraria. Superior a ella estarán inervados por el temporofacial. Inferior a ellas estarán inervados por el cervicofacial. En Katie Murth nos facilita el aprendizaje, poniendo la mano, en este caso, y determinando sus 5 ramas terminales del nervio facial, que serán temporal,
cigomático, bucal, mandibular y cervical. Las fibras temporales, cigomáticas y bucales corresponderán al temporo facial. Las fibras mandibulares y cervicales corresponderán al cérvico facial. La fibra cigomática inervará al músculo frontal, al superciliar, cosubiculador, orbicular de los párpados, prosero, transverso nasal, dilatador de las narinas. Las fibras bucales inervarán al músculo cigomático mayor, cigomático menor, músculos elevadores superficiales del ala de la nariz y del labio superior, músculo elevador del canto labial o músculo canino y el músculo mirtiforme. Su ramo mandibular inervará al músculo buccinador, al músculo depresor del canto labial, al músculo borla del mentón, borla de la barba, al músculo cuadrado del mentón o depresor del canto labial y la porción inferior del labio. Y su ramo cervical inervará al músculo platisma mioides o cutáneo del cuello. Preparaciones anatómicas donde podemos observar que por delante de la glándula parótida presenta un plexo denominado el plexo preparotidio. Estos en relación al conducto parotidio o conducto de Stensen. La inervación órgano-vegetativa parasimpática del nervio facial. Podemos encontrar al ganglio esfenopalatino o de Meckel. Este se encuentra en el trasfondo de la fosa pterigomaxilar a nivel del orificio anterior del conducto pterigoideo, formando un embudo, el infundíbulo. Sus ramas aferentes serán el nervio petroso superficial mayor, el nervio petroso profundo mayor y el ramo simpático pericarotidio. Por intermedio del nervio petroso superficial mayor, en la trayectoria del nervio vidiano o nervio pterigoideo, habrá fibras órgano-vegetativas parasimpáticas del núcleo lacrimomuconasal para la inervación de la glándula lagrimal y la inervación de la mucosa nasal. Ganglio óptico o ganglio de Arnold. Este ganglio se va a encontrar en relación con el nervio maxilar inferior o nervio mandibular. Presenta fibras aferentes. Estas fibras aferentes estarán formadas por el nervio petroso profundo menor, el nervio petroso superficial menor y el ramo simpático de la arteria meningea media. El nervio petroso profundo menor, por intermedio del nervio de Jacobson o nervio timpánico que corresponde al glosofaringio, llevará en su intimidad fibras parasimpáticas del núcleo salivar inferior. Este núcleo salivar inferior inervará por intermedio del nervio auriculotemporal que corresponde al nervio trigémino a la glándula parótida y su inervación órgano-vegetativa. Ramo sensitivo sensorial de la cuerda del tímpano. Esta que nace a 5 milímetros por encima del agujero estilomastoideo se va a encontrar en relación íntima con la membrana timpánica entre su epitelio y la mucosa y sale por el conducto de la cuerda del tímpano que se va a encontrar a nivel de la cisura de Gasser o cisura petroescamosa anterior. En su trayectoria se va a encontrar en relación con la aponeurosis interpterigoidea y se va a encontrar con el nervio lingual. Este nervio lingual se van a acompañar
unas con otras y en su trayectoria del nervio lingual presentará ramas eferentes para el ganglio submandibular. Dicho ganglio inervará órgano vegetativamente a la glándula submandibular o submaxilar. En su misma trayectoria del nervio lingual, juntamente con la cuerda del tímpano, presentará fibras eferentes para el ganglio sublingual. Este ganglio sublingual determinará fibras eferentes para la glándula sublingual y su vida órgano-vegetativa. No conforme con eso, la cuerda del tímpano tendrá su trayectoria a nivel de la punta de la lengua para darle la sensorialidad de lo ácido y salado. El nervio facial presenta ramas comunicantes o ramos anastomóticos con el nervio vestíbulo-coclear o estatoacústico. Va a tener su anastomosis con el nervio glosofaringio, formando el asa de Haller, con el nervio neumogástrico y con el plexo cervical superficial. Y un detalle importante, también con el nervio trigémino. A nivel del nervio infraorbitario, sus ramos anastomóticos van a formar el plexo de Becchi.